Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña Ian Proud, ex diplomático británico que trabajó como consejero económico en la Embajada Británica en Moscú entre julio de 2014 y 2019. Gracias por venir al programa. Recientemente escribiste un artículo sobre la magnitud de la llamada visificación en Ucrania, es decir, el reclutamiento forzoso. Quería hablar contigo más a fondo sobre este tema. ¿Qué tan grave consideras la situación en cuanto a este reclutamiento forzoso? Perdón, ¿qué tan seria es? Entonces, ¿qué tan seria es la situación con los reclutas forzados? Bueno, parece que está empeorando y volviéndose más extremo con el tiempo. Quiero decir, realmente empezó a finales de 2022-23, pero parece que ha aumentado mucho y ahora aparecen más videos en línea sobre ello. A menudo se ven personas publicando clips en X, videos aislados, pero ahora hay más de 4.700 videos de situaciones como esta, la mayoría publicados este año. Eso sugiere dos cosas. Primero, que más gente está grabando estos eventos, pero también que el número de incidentes de este tipo está creciendo al mismo tiempo. Y a menudo son vídeos bastante angustiosos. A menudo se ve a familiares y amigos peleando con los reclutadores, intentando impedir que su amigo o hijo, quien quiera que sea arrastrado hasta una furgoneta. Ha habido vídeos como en una situación en Odessa, en la que los manifestantes llegaron a volcar una furgoneta en plena calle para intentar evitar que se utilizara. Se ha visto a reclutadores disparar con armas cortas a personas que huían, posibles reclutas. Se han visto vídeos en los que los reclutas mueren ante la cámara porque los están estrangulando en el suelo, con tácticas cada vez más duras. Es realmente preocupante. Y por supuesto eso va acompañado del aumento acelerado del número de deserciones en el ejército ucraniano. Parte de la atención mediática casi se ha visto forzada en este asunto porque, bueno, creo que fue hace solo unos días, cuando Angelina Jolie, por ejemplo, estaba en Ucrania y prácticamente le arrebataron a su guardaespaldas ucraniano justo delante de ella. Pero también hubo aquel incidente con un periódico británico. No estoy del todo seguro de cuál era. Fue The Sun, el editor de defensa, Jerome Starkey. Su vehículo fue en realidad requisado por 3 hombres armados y se vieron obligados a conducir hasta un centro de reclutamiento con un empleado ucraniano de The Sun a bordo. Luego, este fue llevado y obligado a alistarse contra su voluntad, sin que Jerome Starkey pudiera hacer nada al respecto. Al parecer, en su artículo mencionó que contactó con un coronel ucraniano que conocía y recibió una respuesta muy tajante. Básicamente que el hombre debía sentirse afortunado de luchar por Ucrania. Esa fue la respuesta que obtuvo de su supuesto amigo coronel del ejército ucraniano. La brutalidad con la que estas personas son reclutadas por el ejército contrasta claramente con las expresiones de simpatía que solemos ver en los medios hacia los ucranianos. Parece que la única vez que hay compasión es cuando puede convertirse en un motivo para escalar la guerra. Pero ahora que se ve el trato brutal que reciben los ucranianos allí, parece que ya no despierta mucho interés en los medios. ¿Cómo evalúas la cobertura de los medios occidentales? La cuestión es que cada vez resulta más difícil de ignorar. Ha habido cierta cobertura al respecto, incluso en los medios británicos. Evidentemente, el artículo del Sun fue especialmente gráfico. Veamos si obtenemos algo sobre la historia de Angelina Jolie. Pero el Financial Times habló de esto hace aproximadamente un año, y en aquel momento, Rustem Umerov, el ministro de Defensa ucraniano, dijo que iban a eliminar gradualmente el servicio militar obligatorio y pasar a técnicas más adaptadas al futuro. Registro en línea, mejores asignaciones, permitir que la gente elija sus propias unidades. Y eso fue hace un año. Y claramente no ha ocurrido nada realmente. La situación en realidad ha empeorado. A pesar de que el gobierno ucraniano, creo yo,
intenta engatusar a los periódicos occidentales para mantenerlos contentos y de su lado. De hecho, desde entonces ha empeorado aún más. También vemos que la presión casi va en sentido contrario. Es decir, en lugar de ser más indulgentes, algunos grandes periódicos están promoviendo la idea de que Ucrania debería empezar a reclutar a hombres aún más jóvenes para disponer de un mayor número de efectivos. Pero también se ven algunos informes en todo Occidente, al menos desde Polonia, Alemania y otros lugares, que sugieren que deberíamos empezar a considerar la deportación de algunos de estos jóvenes, porque ya sabes, es su deber ir y luchar por su país. Sí, quiero decir, Polonia es un ejemplo clásico de eso. Radosław Sikorski lleva diciendo eso desde hace bastante tiempo. Es uno de los europeos más pro-guerra que se pueden encontrar fuera de los países bálticos. Ya sabes, hablaba de retirar las prestaciones sociales, hacer que volvieran a luchar. La única razón, en realidad, es que Polonia no quiere enviar a sus propias tropas a combatir y se conforma con mandar de vuelta a esos pobres e infortunados ucranianos para que lo hagan. Porque cuanto más se prolongue la guerra, más tardará Ucrania en unirse a la Unión Europea, lo cual es un gran problema económico para Polonia. Sí, parece que ya sabes, se trata de apoyar a los ucranianos, de estar con ellos. Parece aplicarse en todos los ámbitos, pero no se les permitirá entrar en la Unión Europea. Estamos encantados de deportar a los refugiados ucranianos para llenar las trincheras. Parece muy selectivo dónde elegimos tener empatía y estar de su lado, sin embargo. Pero esto refleja un problema más amplio. No ha surgido de la nada. El elefante en la habitación, obviamente, es el enorme problema de mano de obra que tiene el ejército ucraniano. ¿Cómo lo evalúas? Bueno, como dije antes, el problema de las deserciones en el ejército ucraniano ha aumentado. Están teniendo serias dificultades para mantener el nivel de fuerzas en la línea del frente que necesitan. Al parecer, en un momento dado hay unos 350,000 de un contingente total de 1 millón de soldados en el frente. Pero desde que comenzó la guerra, más de 200,000 soldados de ese total de 1 millón han desertado. Fue un goteo bastante pequeño en 2022-23, luego subió a unos 8,000 o 9,000 en 2024, y este año esa cifra ya se superó en la primera mitad del año, la de 8,000 a 9,000. Ahora hay más de 100,000 personas. Así que cada vez más ucranianos están desertando y huyendo porque no quieren luchar y potencialmente morir o perder las piernas en esta guerra que podría terminar. Y por supuesto, eso va en paralelo con el creciente número de ucranianos que quieren ver un acuerdo negociado para poner fin a la guerra, ahora alrededor del 69% en comparación con aproximadamente el 24%, creo, hace 3 años. Y eso según Gallup, una organización occidental y creíble. El número de personas en Ucrania que creen que el país puede luchar y finalmente vencer a Rusia ha caído aproximadamente en la misma proporción, de alrededor del 60 y tantos % a cerca del 23%. Así que Zelensky no busca la paz, todavía quiere sus miles de millones. Y creo que los hombres ucranianos están diciendo, bueno, en realidad no queremos formar parte de esto, vamos a desertar. Para algunos de ellos, la deserción significa ser fusilados, por ejemplo, cuando intentan cruzar la frontera hacia Moldavia, en un caso particularmente mediático. Bueno, ese es el problema con la mano de obra, sin embargo. Como sugieres, cuando la situación empeora, no se trata solo de deserciones. Estamos viendo a más soldados rindiéndose. También hay picos en las bajas, porque hay más soldados sin entrenamiento, claramente desmotivados si los han sacado de sus casas para enviarlos al frente. Sí, pero ¿hasta qué punto es sostenible esto? Porque Zelensky decidió mostrar cierta indulgencia,
permitiendo que los hombres por debajo de la edad de reclutamiento, entre 18 y 22 años, pudieran salir del país. Y en 2 meses, 100,000 jóvenes se habían marchado. En algún momento, eso también pasará factura a la economía. Bueno, así será. Pero quiero decir, primer punto, antes de llegar a la economía, eso sigue dejando a los jóvenes de 23 y 24 años que podrían decidir movilizar por la fuerza. Y por supuesto el problema ahí es que sus padres y amigos no estarán más dispuestos a dejar que los arrastren al frente que los padres de las personas de 25 años o más. Así que los mismos videos de busificación que vemos ahora van a aumentar si intentan reclutar por la fuerza a los de 23 y 24 años. De hecho, este artículo de The Sun sobre la visificación de sus empleados decía que muchos de los hombres que vieron en el centro de reclutamiento, a donde los habían llevado 3 hombres armados que se apoderaron de su vehículo, tenían en su mayoría entre 40 y 50 años, y sus exámenes médicos fueron básicamente un mero trámite. Dijeron, bueno, ya sabes, estás en forma, aunque no lo estuvieran. Así que es un gran problema para ellos. Pero económicamente, la economía de Ucrania está básicamente en bancarrota. No tiene suficiente capacidad para generar empleo. Muchas empresas han cerrado desde que comenzó la guerra. Sus exportaciones no han seguido el ritmo de sus importaciones, por lo que tiene un déficit comercial creciente. Y cuando la guerra termine, necesitará mano de obra. Alemania Occidental creció en gran medida gracias a una gran afluencia de trabajadores tras el final de la Segunda Guerra Mundial, lo que ayudó a impulsar su milagro económico. Pues bien, esas condiciones no se aplican también a Ucrania, cuando tantos hombres jóvenes se han marchado y puede que no quieran regresar. Y por supuesto, muchísimos han muerto o han resultado gravemente heridos en el frente. Very many have been killed or seriously injured on the front line. Me preocupa la agitación social, sin embargo, porque si se presiona aún más a esta sociedad, si se utilizan tácticas aún más agresivas para ir tras la gente y sacarla de las calles, será muy difícil mantener algo que se parezca a la estabilidad política. Pero eso plantea la pregunta, ¿de qué otra manera puede Ucrania resolver su problema de personal en general? Porque ya sabes, Kurt Volker, el ex embajador estadounidense ante la OTAN, sugirió que los europeos deberían empezar a enviar a sus tropas, dado que los ucranianos no consiguen suficiente gente para cubrir las líneas del frente. ¿Ves alguna otra solución? ¿O esto es prácticamente el final del camino? ¿No hay nada más que se pueda hacer por Ucrania? No veo ninguna otra solución. Los polacos no van a enviar sus tropas, aunque tienen uno de los ejércitos más grandes de la UE y gastan más del 4% del PIB en defensa. Quiero decir, los bálticos claramente no tienen suficientes tropas de todos modos. Y en realidad, tampoco los franceses ni los británicos. Ya sabes, si pudiéramos reunir 10,000 personas cada uno, sería un milagro, y en el pasado ni siquiera hemos querido hacerlo. Eso deja a Alemania así que no hay otra fuente real. Y por supuesto, el movimiento está recién desde el comienzo un third train. Rusia simplemente tiene una población muy mayor. Sí, tiene los mismos, quizá no tan graves, pero los mismos tipos de desafíos demográficos que Ucrania, pero aún así cuenta con 3 veces y media más hombres en edad de combatir. Y los jóvenes, en general procedentes de entornos más pobres, siguen dispuestos a dar un paso al frente y ofrecerse para el servicio sin necesidad de ningún tipo de movilización forzosa. Eso significa que en ciudades como Moscú y San Petersburgo, la vida continúa en gran medida con normalidad. Conozco a un ruso que trabaja en la City de Londres, en uno de los grandes bancos de allí, y recientemente, por primera vez desde que empezó la guerra, ha podido volver de vacaciones a Moscú sin miedo a ser reclutado. Así que ya sabes, Rusia simplemente tiene más gente, y Ucrania no.
Ucrania tiene menos población, y esa matemática básica nunca podrá superarse realmente. La única manera de resolver este problema para Ucrania es poner fin a la guerra, obviamente. Solo entonces podrá Ucrania empezar a reparar su economía y reconstruirse. Supongo que las empresas europeas harán cola para invertir si eso ocurre, pero los políticos europeos no tienen ninguna prisa por ver que eso suceda. Porque el gran elefante en la adhesión ucraniana la ocurre, a partir de la guerra que tuman, por supuesto. Will rear its head when the war stops, of course. Bueno, si los europeos pudieran intentar tapar algunos agujeros, quiero decir, dijiste que quizá podrían aportar 10,000 soldados. Pero hubo un buen argumento que me planteó un general francés con el que hablé recientemente. Dijo que ya sabes, si entras en una guerra con solo unos pocos soldados, no entras en una guerra si no puedes ganarla, porque una vez que todos esos soldados acaban muertos, entonces ¿qué? ¿Simplemente envías a tus muertos de vuelta a casa y aceptas una derrota humillante? Así que tendría que haber algún tipo de escalada. ¿Y cómo escalas sin las tropas adecuadas? Tendría que significar armamento más pesado, así que no puede acabar bien. No veo, a pesar de lo que cree Volker, que podamos simplemente llenar las filas ucranianas con europeos. No va a suceder. No existe la capacidad militar ni la voluntad política. Pero mi última pregunta es, ¿qué opinas de los comentarios de Zelensky? Quiero decir, en el campo de batalla, tanto los rusos como los ucranianos tienden a exagerar su posición y la debilidad de su oponente. Pero con la caída de Pokrovsk, ahora, lo que dice Zelensky es algo muy distinto. Está sugiriendo que Pokrovsk sigue en manos ucranianas, que solo hay unos pocos rusos allí, y que Kupiansk está siendo despejada de rusos. Es algo muy extraño, quiero decir. Es tan fácil de refutar. Muchos ucranianos deben estar viendo esto y preguntándose si él realmente lo cree o si es simplemente propaganda barata. ¿Cómo interpretas estas declaraciones? How do you make sense of these statements? Bueno, quiero decir, Zelensky cada vez parece más aferrado al poder, al menos así me lo parece, y dirá cualquier cosa para mantener a sus patrocinadores occidentales de su lado. Pero sus declaraciones suenan cada vez más desesperadas. Quiero decir, su posición se está debilitando. Incluso los medios de comunicación occidentales más convencionales llevan hablando de ello en los últimos días. La situación allí va a ser grave, y por supuesto para Zelensky a nivel interno, eso supondrá un gran golpe a la moral del pueblo ucraniano cuando ocurra. Quiero decir, todavía hay gran parte de Donetsk que no ha sido tomada por el ejército ruso. Pero la caída de Pokrovsk, tras 18 meses de duros combates, será un golpe importante. Así que está intentando hacer ver que no es tan mala situación, que siguen luchando. Pero cuando se sepa la verdad, y cuando Rusia capture a un gran número de tropas ucranianas en Milograd, por ejemplo, entonces Zelensky sí tendrá un gran problema interno político. Obviamente, Budanov tuvo su gran momento de caballero en un caballo blanco, cuando envió fuerzas especiales hace una semana para intentar romper el cerco, lo cual, según todos los informes, funcionó brevemente. Cuando las cosas se pongan realmente mal en Pokrovsk, podrá decir, bueno, yo hice mi parte. Y por supuesto, Zelensky está cada vez más engañado, porque, como todos sabemos, Budanov ha fundado ahora su propio partido político. Así que ya sabes, incluso personas que antes estaban cerca de Zelensky, ahora están maniobrando para posicionarse cuando las cosas salgan realmente mal. Y creo que la corriente de la opinión política y pública en Ucrania se volverá cada vez más en contra de Zelensky tras este tipo de derrota del bastión de Pokrovsk, que ha resistido durante tanto tiempo. Así que ya se empieza a notar la derrota militar en estas divisiones políticas en Kiev. Sí, mucho. Quiero decir, las divisiones políticas no son nuevas. Lo que es diferente ahora es que cada vez vemos más a personas del círculo íntimo de Zelensky volverse en su contra, lentamente pero con determinación.
No es lo mismo que el gobernador de Odessa, a quien le retiró el pasaporte, o Petro Poroshenko, a quien sancionó, y otras figuras de la oposición. A Zelensky le resultará cada vez más difícil sancionar o apartar a quienes hasta ahora han sido sus colaboradores más cercanos en la guerra. Y ellos lo saben, y él también lo sabe. Estamos empezando a ver las primeras fases de esa lucha interna, en la que la gente empieza a pensar en cómo deshacerse de Zelensky y ponerse en su lugar. Well, thank you for taking the time. It's a great Bueno, article, so gracias I por would tomarte el recommend tiempo. Es un gran artículo y recomendaría a todo el mundo que lo lea en Responsible Statecraft. El título era La basificación y el reclutamiento forzoso de los ucranianos. Así que gracias de nuevo. The Ukrainians. So thank you again. Sí, muy bienvenido. Siempre es un placer hablar, Glenn.